Hola, somos Itziar Guedeseta, Andoni del Amo, que soy yo, Carmel Arteche y Milia Nudeta. Y nuestra comunicación lleva el título de Perspectivas del alumnado ante la inteligencia artificial en educación, usos, oportunidades y dilemas éticos. Por lo tanto, de lo que hablaremos va a ser de educación superior. Vamos a hablar efectivamente de inteligencia artificial generativa, de ChatGPT y de las perspectivas del alumnado en usos, oportunidades y también de los dilemas éticos. Efectivamente, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y aunque la inteligencia artificial no es un fenómeno nuevo en sí mismo, sí que la generalización de su acceso a través de IA generativa textual como ChatGPT es un fenómeno social nuevo y es además un fenómeno con potencial disruptivo. Por lo tanto, ha generado notables dilemas éticos y debates epistemológicos y pedagógicos. También mucha investigación académica al respecto e incluso cierto pánico moral, incluso parálisis en algunos sectores o en algunas instituciones que no saben exactamente qué hacer ante esta situación. Es por ello que es necesario una reflexión sobre los modelos educativos a la luz de la inteligencia artificial. Y aunque existen ya en desarrollo recomendaciones internacionales, hay menos evidencia científica sobre las perspectivas tanto del alumnado como del profesorado o institucional. Y es ahí precisamente en donde esta investigación quiere ahondar. En este caso, en uno de los sectores en los que menos evidencia científica hay, como es la perspectiva del alumnado. Es, por lo tanto, lo que pretendemos desarrollar en esta investigación. En relación al apartado metodológico, hemos planteado un diseño eminentemente de epistemología constructivista y de corte cualitativo, en la que en diferentes fases que explicaremos posteriormente se han realizado grupos de discusión como una técnica de recogida de datos. Emergente del marco teórico, ubicamos a partir de una operacionalización teórica algunas categorías que eran estratégicas de cara a la realización de los guiones de los grupos de discusión, principalmente ramificadas en 3 categorías. La primera de ellas, usos, en donde preguntamos sobre los dispositivos, las herramientas, la frecuencia. Una segunda gran categoría sería las utilidades, que de forma práctica este alumnado le otorgaba la inteligencia artificial, y finalmente aquellos dilemas o tensiones éticos que podían emerger a partir de aquí. Con estas preguntas lanzamos una planificación para realizar diferentes grupos de discusión a diferentes perfiles de alumnado que ahora explicaré en la siguiente diapositiva. A lo largo de la realización del trabajo de campo, temporalizamos el mismo en diferentes fases, concretamente en 3. En una primera fase, el equipo de investigación organizó, diseñó e implementó 3 grupos de discusión orientados y dirigidos a alumnado de perfiles no técnicos, principalmente de ingeniería y también de informática. En el marco de esos grupos de discusión, donde máximo participaron 8 alumnos y alumnas, se les, lanzó una pregunta detonante más genérica en torno a la inteligencia artificial, de tal manera que ellos pudieran contestar más libremente a la misma como una parte exploratoria del trabajo de campo, ¿no? Para encadenar y combinar esta primera fase de 3 grupos de discusión con una segunda fase en la que asimismo se realizaron 3 grupos focales, esta vez ya específicamente dedicados a la temática de la inteligencia artificial, donde se pudieron desgranar de manera mucho más específica las preguntas que ya habíamos explicado antes, que aparecían en el guión, relativas a los usos, utilidades y dilemas éticos. En el marco de estos 3 grupos de discusión se dirigieron estas preguntas a alumnado del grado de Educación Social de la Facultad de Educación de Bilbao, en la Universidad del País Vasco. Y también tuvo un tamaño muestral de 8 alumnos por cada uno de los 3 grupos de discusión. En esta misma segunda fase y de forma paralela se realizó un grupo de discusión con alumnado de educación secundaria en Extremadura, del cual también emergieron respuestas relativas a las categorías que a este equipo de investigación interesaba y que están relacionadas con el marco teórico.
Finalmente, la fase de planificación metodológica concluye con una fase de análisis de todos esos resultados que habíamos obtenido a partir de los grupos de discusión. Bueno, tras realizar una serie de contrastes y end of study post-test, nosotros lo que hicimos es sistematizar toda esa información, simplificarla de manera ágil para poder analizar los resultados de acuerdo al marco teórico, de acuerdo a las categorías que a nosotros nos interesaban. En cuanto a los resultados del estudio, se han categorizado en base a las 3 preguntas de investigación: usos, utilidades y cuestiones éticas. La totalidad del alumnado afirma que utiliza habitualmente y de forma mayoritaria en el PC la inteligencia artificial generativa, principalmente ChatGPT, aunque también utilizan otras. Lo utilizan principalmente para los trabajos universitarios, para la resolución de dudas, también en el perfil informático para la depuración del código informático y en su tiempo libre para programar viajes. Algunas funciones también que utilizan en el ChatGPT es hacer resúmenes o buscar nuevas ideas, por ejemplo, cuando tienen que afrontar un nuevo trabajo. En cuanto a la utilidad, lo que ven realmente es que permite ahorrar tiempo, ayuda a ser más creativo, facilita la obtención de información y también es útil para la creación de material audiovisual. También parte del colectivo dice que la inteligencia artificial le permite hacer el trabajo más objetivo. Algunos de los riesgos que se han referido es, por ejemplo, utilizarlo demasiado, de forma que pierdan esa capacidad de creación o de pensar. Un riesgo también que ven a la inteligencia artificial es poder crear contenido falso, ¿no? Como los desnudos, o tener objetivos que no sean tampoco loables, ¿no? Como, por ejemplo, lucrarse. Cuando en los grupos de discusión hemos preguntado sobre las cuestiones éticas, el alumnado plantea que realmente es una buena herramienta, que está bien según para qué lo utilices y que es la persona la que realmente debe darle un marco ético. Si consideran o saben que realmente genera mucho consumo energético, que gasta más que Google, dicen. Piensan que no está bien solo copiar y pegar, que hay que leer y hay que aportar ideas propias. Piensan también que es necesario buscar unos límites o determinar unos criterios, unas formas de utilización. Y también una pequeña parte de la muestra hacía referencia a las dudas que le podía generar la información o las fuentes que estaban bebiendo ChatGPT a la hora de buscar esta información. Sin llegar a hablar de sesgos, sí cuestionaban un poco las fuentes de información. Los resultados nos llevan a 4 conclusiones que en gran medida coinciden con la literatura al respecto. En primer lugar, la necesidad de integrar las competencias digitales, tanto en la formación académica superior como en la propia vida cotidiana, porque eso nos va a permitir ser más críticos con esas tecnologías. En segundo lugar, que tenemos que prestar atención, además, a 3 perspectivas de usuarios que están implicados en la inteligencia artificial, tanto al alumnado, con la perspectiva del profesorado, como también a las instituciones que van a ser las encargadas de regular y dar pautas y coberturas al respecto. Y en tercer lugar, debemos hacer explícitas las implicaciones éticas que la inteligencia artificial conlleva. Y en cuarto lugar, todo esto, toda esta transformación disruptiva y todas estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial nos llevan a redefinir también el rol del docente y especialmente a repensar los criterios de evaluación. En suma, lo que en esta investigación hemos visto sobre el caso concreto de las perspectivas del alumnado es que a día de hoy la inteligencia artificial es parte de la vida diaria de los alumnos de educación superior, al igual que lo puede ser un frigorífico, o un microondas o un teléfono móvil. Cuando se les plantea, sin embargo, el tema, son capaces de expresar dudas, incertidumbres, incluso contradicciones y miedo al respecto. Y todo ello pues, nos lleva a la necesidad de desarrollar más trabajo empírico sobre la perspectiva del alumnado en concreto, pero también su contraste con la perspectiva, por ejemplo, del profesorado o de las propias instituciones. Eskerrik asko por la atención. Muchas gracias.